obviamente ha tenido factores que lo han impulsado. Y como ellos, en definitiva, el hacinamiento, falta de acceso a servicios, la soledad también de muchas personas, especialmente adultos mayores quizás en otras sociedades, la inseguridad alimentaria, ¿no? La mala nutrición, la incertidumbre, han permitido pues, que estas enfermedades endémicas y no transmisibles genere pues, el impacto que ya conocemos. Pero no solo eso, no solamente esa realidad, sino que además algunos protagonistas, algunos líderes políticos, algunos personajes responsables de los países también contribuyen a que este escenario sea aún mucho mayor. Lamentablemente esta enfermedad está generando mucha muerte y hoy en día más aún con la presencia de estas nuevas variantes que cada día están poniendo la situación un poco más compleja y esperamos que al final se pueda llegar un momento en decir que tenemos. Lamentablemente, el impacto de esta enfermedad en las personas con enfermedades no transmisibles genera pues un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves y muerte. Va a afectar, como ya sus sistemas inmunológicos de por sí están comprometidos, hay un mayor riesgo de complicaciones. Sus tratamientos, por ejemplo, pueden causar impactos duraderos en su salud. Y lo más importante, esta pandemia está interrumpiendo la continuidad de la prestación de los servicios de salud pública o los servicios de salud tradicionales en los diferentes establecimientos públicos y privados. Una encuesta, por ejemplo, ha encontrado que 75% de los países encuestados tienen interrupciones en el acceso, la prestación de servicios, suministro de medicamentos, tecnología. Y yo no diría solo medicamentos esenciales, también podría agregar y dispositivos médicos in vitro esenciales que han tenido limitación en su interrupción porque no pueden seguir continuando haciéndose sus exámenes para controlar esta enfermedad. Entonces, miren, actualmente, una vez más, esta pandemia está desnudando, pues, los sistemas de salud que existen. En ese contexto, en ese panorama, vamos a desarrollar esta conferencia. Va a tener 5 puntos puntuales que vamos a desarrollar uno por uno. La idea es que entendamos de la manera más genérica, pasarla ya con una parte más activa, digamos, con las iniciativas. Entonces hablaremos sobre las enfermedades, conoceremos más de ellas, con un concepto importante de carga de enfermedad. Hablaremos sobre el diagnóstico in vitro que utilizamos nosotros en los laboratorios, cómo articulan estos diagnósticos in vitro para luchar contra estas enfermedades y al final algunas estrategias que podrían servir para tratar de reducirlas. Las enfermedades transmisibles, en definitiva, el otro componente son las enfermedades transmisibles que ocasionan agentes infecciosos que pueden transmitirse, como la tuberculosis, el VIH, la malaria, etc. Pero estas no se contagian. Yo no me contagio de diabetes, entonces no se transmite. Y hay otras condicionantes, otras causas que gatillan la aparición de estas enfermedades. Entonces las enfermedades no transmisibles son actualmente un desafío para el desarrollo sostenible en el mundo. Y hacer de la prevención y el control de estas enfermedades una prioridad mundial, y eso es el mensaje que quiero también el día de hoy dar, que tenemos que tener presente. Debemos hacer algo por disminuir contra estas enfermedades. Debemos ser protagonistas, debemos ser propositivos, debemos tener un llamado a la acción, debemos ser catalizadores del cambio. Hagamos algo. El aumento de la esperanza de vida durante el siglo XX se ubica con mayores logros de la sociedad y la carga de las enfermedades crónicas es sus principales consecuencias, ¿no? Hoy en día vemos que la esperanza de vida se ha incrementado, vemos más población senil, por muchas razones, pero lamentablemente al final va a afectar la calidad de vida de estas personas si es que van a tener estas enfermedades, ¿no? Y en definitiva, un desafío para que los sistemas de salud sean sostenibles. Estas enfermedades son la base de enfermedades complejas y múltiples.
La hipertensión, la diabetes, la obesidad interactúan, por ejemplo, y estas epidemias vienen a ser con interacciones complejas relacionadas a la salud, relacionadas a los temas económicos y al desarrollo que tiene actualmente nuestras sociedades, ¿no? La industrialización, en fin, ya una cuestión epidemiológica. Al final esta interacción incluye pues temas como el genoma propio, ¿no? El genoma individual, relacionados al microbioma, el metaboloma, estos factores relacionados al nutricional. Entonces, miren toda esta interacción que hace que cada uno de nosotros al final pueda tener alguna de estas enfermedades. Cada año, 41 millones de personas mueren aproximadamente por estas enfermedades. Cada año. Y dos de estas enfermedades, es decir, casi el 66%, están vinculadas al consumo de tabaco, de alcohol, a las dietas saludables, a la inactividad física, y ahora último ya considerado el tema de la contaminación ambiental. Entonces, sobre estos ejes centrales ya podemos ir que las intervenciones que podamos hacer desde nuestra perspectiva pudieran contribuir a mejorar la situación. Más del 70% de estas muertes son prematuras, es decir, pasa en personas menores de 60 años. En definitiva, este porcentaje va a ir disminuyendo en personas más jóvenes, pero miren el enorme impacto que genera en nuestra economía que gente joven muera precozmente por estas enfermedades. 70% de las 56 millones de muertes en el mundo en el 2006 relacionadas por estas enfermedades. 70% de 56 millones de muertes en ese año. 70% de estas muertes ocurren en países de medianos y bajos ingresos. 75% de estas muertes. El impacto económico es increíble. Se calcula, se estima que entre el 10 y el 2030 se van a gastar un promedio de 30 billones de dólares en estas enfermedades. Entonces, ¿por qué no las intervenimos? Si sabemos que van a generar un enorme impacto en nuestra economía. Vayamos a y probablemente al final tengamos. Este cambio en el perfil de salud y enfermedades de una población, transición que ha sido producto de los años. Esto no pasaba antes, transición demográfica, digamos, de fecundidad, mortalidad, permite también una transición económica, ¿no? Cambios en la población económica de una producción agrícola a una producción industrial y servicios, el acceso, obviamente, a otros beneficios que nos brindan las sociedades modernas, la transición epidémica de infecciones a enfermedades crónicas y causadas por el hombre, ¿no? Esta enfermedad infecciosas que estamos viviendo el día de hoy, lamentablemente con la pandemia, por muchos años han diezmado a la población mundial, pero hoy en día hemos migrado ya a padecimientos crónicos degenerativos y esto impacta en definitiva de los. Pero esto se da en todos los continentes. Miren, por ejemplo, esta diapositiva es espectacular. La mortalidad en general mundial en el año 85 era mayor comparado con la de repente, me refiero a las enfermedades transmisibles, que son las verdes. En relación a las crónicas, y ahora se han inventado. Pero veamos los continentes. Y miren, la mayoría de los continentes, América, Europa, Pacífico Occidental, Mediterráneo, parcialmente, y sudeste asiático, tienen un predominio de las enfermedades no transmisibles, pero el único continente que esta transición persiste y domina las enfermedades transmisibles es África, ¿no? Como tuberculosis, VIH y otras enfermedades aún persisten en este continente. Recién este año declararon por fin ya casos de polio. Recién ahora, 2020-21. Obviamente, de mortalidad genera pues cambios en la mortalidad en relación al tiempo, cómo esto ha cambiado por
países de ingresos medios. Comparado, enfermedades cardiovasculares hasta el día de hoy ocupando el primer lugar y el cáncer el segundo, y esto no ha cambiado por muchos años. Sin embargo, algunas enfermedades infecciosas, diarrea, han disminuido de puesto, ¿no? Y otras enfermedades, la diabetes, han subido de puesto. Eso, claro, nos hacen ver que, por ejemplo, de todas estas enfermedades del año 2016, tenemos 6 que son seguidas por enfermedades transmisibles y 2 importantes relacionadas de transporte y accidentes no intencionales, ¿no? Para también tener esa realidad. Entonces aquí les presento cuáles son estas enfermedades. Las enfermedades no transmisibles, las más importantes, porque en definitiva hay muchas más, pero son las que actualmente merecen una intervención y son las que actualmente son consideradas dentro de los programas de prevención. Enfermedad cardiovascular, la diabetes, cáncer, enfermedad respiratoria y otras enfermedades. Ahora veamos el concepto de carga mundial de enfermedades, o la carga de enfermedad como se conoce también. Lancet todos los años tiene un área específica donde se dedica a analizar este contexto a nivel mundial. Ya hizo el reporte de 2019. Del 2020, este año, y el impacto en definitiva la pandemia. Entonces, a nivel de la salud global, de un cambio radical, dice, ¿no? ¿Qué estrategias deberían adoptar los gobiernos para mejorar la salud de sus ciudadanos en medio de la sindemia? Hablan de pandemia, porque esto es lo que realmente está sucediendo. Y dice que deberíamos tener como objeto, como target, enfocarnos en la atención sanitaria, la prestación, en tener sistemas sólidos de salud pública. Por ejemplo, un problema serio que actualmente estamos viendo en nuestro país es la orfandad de un sistema de vigilancia química, como probablemente otros países de la región, que no permite tomarle el pulso a las mutaciones. Y por último, temas de seguridad sanitaria, actualmente estamos viendo, y como algunos países, está teniendo un impacto en la mortalidad de sus ciudadanos, ¿no? Perú, lamentablemente, sigue ocupando el primer puesto en exceso de muertes por millón de habitantes en el mundo. En la región, por ejemplo, se ha visto en algunos países, Perú está en el tercer lugar en el número de médicos muertos por esta pandemia. Es hora de un cambio radical, mencionan aquí en esta publicación de Lancet, y dicen que elementos indispensables para una sólida salud pública y atención sanitaria, ¿no? Una fuerza de trabajo sanitaria capaz de poder afrontar esta realidad, prestación de servicios, sistemas de información sanitaria. Es un tema crítico, un gobierno electrónico es necesario, ¿no? Trabajo en red, por ejemplo, en laboratorios, etcétera, etcétera. Exceso a medicamentos esenciales y la ANSI se pasa a financiamiento suficiente. Yo me he dado el atrevimiento de agregar también el acceso a dispositivos in vitro esenciales. Así como si eran el tema de también nosotros estamos a la par. Y considero que debería ser así. Y tenemos que tener esa perspectiva de esa forma. La salud de la población está mejorando en este reporte. Hablan de que la esperanza de vida mundial aumentó de 77 a 73, lo comparado con el año 2000. La esperanza de vida también aumentó en 2 países más y territorios. Y el número de muerte de niños menores de 5 años disminuyó de 9.6 millones a 5 millones. Esto es muy importante porque va a afectar un indicador que son los años de vida saludable. Entonces hay una fuerte correlación entre la salud y el índice sociodemográfico, como vimos en esa transición. Y la comunidad sanitaria mundial necesita repensar radicalmente. Centrarse exclusivamente en el cuidado de la salud ya es un error. Más allá, debemos ver las detractores probablemente de nuestra población, conocer el tema en detalle. Recetas únicas ya no funcionan. Hay que presentar eso. Y al final, ellos mencionan que se debería crear un prospecto un poco más
donde la calidad de educación es fundamental, el crecimiento económico, la política migratoria, igualdad de género, ellos los ponen como 4 puntos importantes dentro de su mensaje. ¿Y qué es la carga mundial de enfermedad? ¿Qué es la carga de enfermedad? La enfermedad viene a ser la medida de pérdidas que para una población presentan las consecuencias mortales y no las diferentes enfermedades y lesiones. Para ello, obviamente, existen diferentes indicadores, ¿no?, que permiten hacer el análisis. Ya ustedes podrían ahondar un poco más en ellas, pero la idea, por ejemplo, es que hay un indicador de años de vida ajustados por discapacidad. Las personas, a pesar de morir, pero tienen la enfermedad, les genera obviamente un impacto, una limitación en su desarrollo diario, en su vida. Y eso genera, en definitiva, afecta al desarrollo económico, afecta a su entorno, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando desde el año 90, por ejemplo, al 2016, y yo básicamente destacaría que del puesto 7 al puesto 4, los trastornos mentales comienzan a posicionarse en adelante, y vamos a ver que eso pasa en algunos países. Y quizás el tema relacionado a discapacidad como un indicador importante está más relacionado a esta enfermedad. Otras, obviamente. Este es un análisis de un reporte de carga de enfermedad del Perú, ¿ya? Este es de mi país, del año 2016. Ellos hicieron un análisis el tema de la carga de enfermedad y en primer lugar, por la cantidad, se ven que las enfermedades no transmisibles las lideran en nuestro país, como ya lo hemos mencionado, debido a capacidad mayor, ¿ya? Es mayor comparado con perros. Igual en el gráfico de años de vida saludable, la categoría del año 2016, ellos posicionan trastornos mentales y del comportamiento. Y miren, el color de capacidad que se genera por esta enfermedad está en el primer lugar, ¿no? En relación a la razón por 1000 habitantes. Es enorme el impacto. Por eso es que actualmente la salud mental tiene que ser abordada de otra perspectiva y con estas tendencias de probablemente la pandemia, las restricciones, las cuarentenas, en definitiva eso ha ido dando un poco más estas enfermedades. Y después tenemos otras enfermedades como tumores malignos, enfermedades respiratorias y diabetes, ya del detalle, ¿no? Igual la misma forma, cuando tratamos las subcategorías ya de cada una de estas enfermedades, la depresión en el primer lugar, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, isquémicas. Cada país desarrolla un análisis de carga de enfermedad. Yo los invito a que ustedes en el de su país, el último que tengan, y analizarlo y ver, digamos, cómo se está comportando su país en relación a este tema tan importante. Muy bien. Después de haber desarrollado esa parte, vamos a hablar un poco de los dispositivos en nuestro laboratorio. Lo que todos los días es parte de nuestra rutina, de nuestro trabajo. Los dispositivos de diagnóstico in vitro, los dispositivos de diagnóstico in vitro son pruebas de sangre o tejidos que se han extraído del cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de medicina laboratorio como rama de la ciencia médica, es esto. Nosotros analizamos las humanas, ¿no? Analizamos las muestras humanas, todo tipo de muestra humana, para detectar enfermedades, afecciones, monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día se está teniendo cada vez ya más en cuenta el impacto que va a generar el uso de estos dispositivos ya en un futuro en relación a la medicina personalizada. Y esto ya pasa, en definitiva, en unos países ya de alto signo. Ya hay, digamos, un personalizado. El pasado era una medicina donde la semiología quizás era lo que predominaba. Actualmente todavía convivimos con una medicina basada en evidencias, donde los ensayos clínicos pues ayudan a definir mención realmente vale la pena o no tenerla en cuenta dentro del arsenal, digamos, terapéutico médico. Precisión, algoritmos,
y con todos los análisis que vamos a hacer, va a permitir quizás parar. Por ejemplo, hoy en la que damos una intervención, por decir un medicamento, ¿no? Y se va a efectos, si tiene efectos adversos, en fin, pero no discrimina a los grupos, donde con exámenes de repente emitir a algún, hacer alguna discriminación puntual por el tema de la intervención que se quiere buscar, dar un tratamiento oportuno, separando ya cada uno de estos grupos, de estos sectores, de estos segmentos, digamos, y a tener mejores eventos. Entonces el futuro, quizá la medicina de precisión, va a estar liderada por el aporte de los dispositivos in vitro. Otro es ya el uso de los dispositivos en laboratorios clínicos de forma tradicional, o los que se utilizan también en el punto de atención, que hoy estamos viendo la escalada a nivel masivo, o inclusive algunos de uso domiciliario, ¿no? Hay que tener presente este tema. Ya cuando hablamos, utilizan en la atención clínica, las pruebas de laboratorio son dispositivos médicos diseñados pues, para usarse en muestras de sangre, orina u otros tejidos, ¿no? Van a permitir identificar los cambios en el estado de salud, diagnosticar o ayudar a identificar alguna enfermedad o afección, planificar su tratamiento, por ejemplo, para una enfermedad o afección, evaluar la respuesta a un tratamiento, controlar el curso de una enfermedad, etc. Entonces son múltiples los usos que se pueden dar a los dispositivos. La prestación de servicios de laboratorio, dar una atención médica, requiere la implementación de una estrategia nacional para el desarrollo de una infraestructura adecuada, ¿no? Es importante que a nivel de cada se articule una intervención nacional para el uso adecuado de dispositivos in vitro. Es decir, los líderes de medicina en laboratorio deben poner en la agenda para tratar de ver es un tema importante. El otro concepto es el diagnóstico en un país depende de un sistema de laboratorio integrado, conectado, escalonado, ¿no? De diversa sofisticación que permitan escalar pues las muestras en los y no los pacientes, por ejemplo. A veces vemos sistemas de referencia donde los pacientes viajan cuando deberían viajar las muestras y los resultados también llegar de manera oportuna. Entonces, este trabajo en red es un desafío en realidad para los países como los nuestros. Por ejemplo, acá un reporte de una plataforma, entonces lo vemos como una plataforma determinada, ayuda a integrar pues diferentes componentes en la intervención en la lucha contra la pandemia, ¿no? Informa y respalda la toma de decisiones en sus sistemas, por ejemplo, más aún ahora en el proceso de vacunación. Otro tema importante que debemos hacernos de la medicina en laboratorio es que existen listas esenciales de los diagnósticos in vitro para poder utilizarlos en los sistemas. Y esto ya ha sido algo que lo ha promovido la Organización Mundial de Salud en este reporte, este segundo reporte del 2019, donde actualiza y hace algunos cambios. Pero en esencia, si quieren leer un poco más del contenido, acá encuentran ya el detalle de cómo han sido reuniones y este es un comité que se encarga de ver el avance y los cambios de este listado, ¿no? Primera fue publicada en mayo del 2018 y su actualización prácticamente en el 2009. Ellos mencionan que los dispositivos, o este reporte menciona que los dispositivos in vitro son esenciales para avanzar en la cobertura hacia un aseguramiento universal o una cobertura sanitaria universal, para abordar las emergencias como lo estamos viendo, o para tener poblaciones más saludables. En realidad es objetivo. Los países deben decidir ciertos dispositivos que se seleccionan y se van a utilizar, pues van a depender de diferentes parámetros, ¿no? Epidemiológicos, recursos humanos. Es una decisión ya de país que debería estar escrita en el plan estratégico nacional. En definitiva, esta lista proporciona un orientación a miembros, a todos los países, directores de laboratorio, responsables de las adquisiciones, para actualizar sus listas nacionales, ¿no?
para intervenciones dentro de sus países. Además, como las Naciones Unidas u otros no gubernamentales, ¿no? para apoyar su selección, adquisición, suministro o donaciones, por ejemplo. Y la idea final es abordar por los problemas mundial. Hay informes de la Organización Mundial de la Salud que proponen, pues, citamos, es decir, en el mundo, qué dispositivos, por ejemplo, se necesitan para luchar algunas enfermedades. Uno, por ejemplo, el VIH, la tuberculosis, etc. Y esa información la pueden encontrar. En esta segunda lista tiene 122 categorías, así le denominan. Hay 46 que están enfocadas a la atención de rutina, detección y el diagnóstico de la gama de enfermedades en este bloque. Hay 69 que se enfocan ya en enfermedades específicas. En la primera versión tenían las enfermedades infecciosas y en esta segunda versión han dado mayor importancia a las enfermedades no transmisibles. Ya aquí amplían estas enfermedades, la incluyen, ¿ya? Aparte que incluyen otras relacionadas a la donación de bancos de sangre. Igual establecen ellos, sugieren, ¿no? Recomiendan niveles, 4 niveles para los laboratorios como deberían ser, pero esto depender, dice, de cada país, de la accesibilidad adecuada, flebotomía, recursos especializados, etcétera, ¿ya? Entonces, un tema que lo presente. Por ejemplo, acá un print de una partecita donde habla de química, por ejemplo, como la glucosa, ¿no? Habla para el diagnóstico, ¿no? Y el tamizaje de la diabetes, en fin, glucosa alterada en ayunas, etcétera. También para hipoglicemia, por ejemplo. Por especímenes y ponen qué métodos pudieran utilizarse, sugiere el formato, ¿no? Los picos automatizados, disponibles, etcétera. Y así otros más. Entonces ya es cuestión que ustedes vean y de acuerdo a su necesidad ver qué dispositivos pudieran utilizar en base a lo que sugiere el OMS para alguna intervención puntual. Entonces ahora vamos a articular el objetivo digamos, de este mensaje. Los dispositivos van a poder utilizarse o qué dispositivos pudieran utilizarse para luchar contra esas enfermedades. En realidad esta es una propuesta y más o menos lo que nosotros hacemos, ¿no? Hay un sinnúmero de pruebas, pero va de básicamente qué es lo que nosotros desearíamos, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico está definido claramente cuáles son las que utilizamos para diagnosticar la diabetes. Igual de repente para ver antecedentes de cirugía o para monitorizarla. Entonces son un número de pruebas que podemos utilizar para diabetes. La diabetes en realidad es una enfermedad letal al final, que genera muchas complicaciones, más aún en los pacientes que no se controlan, lamentablemente, las mutaciones de miembros, diálisis, informes cerebrales, demencia, etcétera, genera un impacto en la enfermedad. Imagínate estos pacientes, cómo puede desarrollar en adelante, ¿no? Entonces necesita una intervención ya en países de la región. En enfermedades cardiovasculares podemos ver pues temas relacionados a hipertensión, ¿no? Algunas podemos generar, en el tema de injuria cardíaca, alguna en temas de derrame, ejemplo, el análisis procoagulantes de los pacientes, perfil lipídico, dímer, etcétera. Entonces, son un sinnúmero de que nosotros podemos tener presente para estas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, no hay que perderle el tema y lo vamos a ampliar ya en la próxima conferencia, son la primera causa de muerte en el mundo. La primera causa de muerte. Hay que tener presente el escenario y el perfil lipídico, el enfoque del perfil lipídico es sustancial para hacer mejores intervenciones y aunque sean totalmente accesibles. Cero costo, diría yo. Ya lo vamos a ver en la próxima conferencia. Otro tema es el cáncer, ¿no? En el cáncer, buscarlo, como sabemos, de la parte preventiva, tenemos que acceder a ese precoz. Y yo sí quisiera que de repente vean y se hagan una pregunta, como lo converso a veces, ¿cómo buscan los cánceres digestivos? Y nosotros sabemos que utilizamos de buscar la sangre oculta en heces y probablemente muchos laboratorios de nuestro sistema de salud público hacen aún todavía el TB. Yo lo sigo en mi laboratorio, cuando sabemos que hay otras metodologías de repente cualitativas. Y yo diría que hay pocos laboratorios públicos que hacen
sangre meses. Entonces, hay programas que traten de articular el laboratorio con el diagnóstico precoz de estos cánceres, que tiene enorme impacto en la enfermedad. En el cáncer de mama, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, los laboratorios para el diagnóstico molecular del viloma, con performance, marcadores tumorales también de repente para estos pacientes, próstata, ¿no? PCA tal, en fin. Son un sinnúmero de pruebas que podemos hacer para tratar de entender esto. Y el cáncer es la segunda causa de muerte en el... Hay muchas metodologías, hay unas que utilizan microARNs. Mirocolus es una propuesta actualmente mundial que trata de buscar muchos cánceres mediante biología molecular con una sola muestra. Y de repente usarse en algunas zonas de repente una alta incidencia por ejemplo, hay una zona en Asia donde hay una alta prevalencia de cáncer nasofaríngeo por el virus de Epstein-Barr. Entonces ellos hacen tamizaje molecular a su población buscando y así sucesivamente. Por ejemplo, en una zona del Perú tenemos una alta prevalencia de cáncer hepático, ¿no? Igual los biomarcadores tumorales que se utilizan en pacientes con enfermedades malignas o en riesgo de padecerles es otro tema fundamental que irá creciendo también poco a poco en la medida que se entienda su utilidad clínica. Y es un desafío de nosotros tratar de entender esta realidad. En relación a la enfermedad renal, también la siguiente conferencia voy a andar un poco más en ella, básicamente enfocándome en el diagnóstico precoz con el perfil renal. Acá están los test que se deben de utilizar. Y para monitorear con enfermedad renal, pues hay un sinnúmero de exámenes que se utilizan para estos pacientes, ¿no? La enfermedad crónica también es un gran problema, que si lo abordamos de manera precoz, si establecemos programas de diagnóstico precoz, pueden ayudar a disminuir su incidencia y prevalencia e inclusive el mejor de calidad de vida de estos pacientes a raíz que van a poder de repente elegir qué tipo de tratamiento van a tener, si es diálisis, de repente diálisis peritoneal, etcétera, etcétera. Muy bien, y ya para finalizar, y para quedar con las cosas, vamos a hablar de las iniciativas, ¿no? ¿Qué iniciativas podemos hacer? ¿Qué iniciativas podríamos plantear para tratar de mejorar esta realidad de la cual estoy exponiendo en relación a estos conocimientos? ¿Qué podemos hacer? Y ahí déjenme decirles algo. Nosotros, de laboratorio, los profesionales de estos servicios, en realidad es un acrónimo de la revista Lancet, en donde pone servicios de patología y la medicina de laboratorio, engloba a todos. Dicen invisibles dentro de los actuales objetivos de desarrollo sostenible. La falta de liderazgo de la comunidad PAL que impacta el debate sobre las políticas de salud a nivel nacional y mundial. Y esa es la realidad. Y tenemos que ser conscientes de establecer un cambio en esto. Debemos hacer más por hacer que esto cambie. La abogacía es una herramienta sustancial y la política pública para tratar de cambiar esto, ¿no? La política narrativa, organizacional, simbólica, económica, científica, o la política de los políticos. Yo los invito a ese artículo que escribí ya el año pasado, donde trato de ver la realidad de nuestro país, ¿no? Desde esta perspectiva y hago un hincapié en relación a con el tema de nuestras sociedades. Acá les comparto un artículo muy interesante, me pareció un modelo muy interesante que se ha hecho en Haití. Este es un modelo para pruebas en el punto de atención para el diagnóstico de enfermedades no transmisibles en países con recursos limitados. Y ha sido publicado en el 2019. Ellos tratan de buscar 3 enfermedades, básicamente. Enfermedades cerebrovasculares, cáncer y diabetes. Abordar una perspectiva laboratorial, que tengan limitaciones de acceso geográficos, lugares y también urbanos, y donde había limitación de infraestructura probablemente en esos lugares. Al final, tratar de diagnosticar enfermedades no transmisibles. Hicieron algunos exámenes de laboratorio como creatinina, no sé, y algunos exámenes del perfil lipídico como el esterol HDL. Hicieron algunas mediciones físicas, ¿no? Para ver el índice de masa corporal, circunferencia, presión arterial. Y al final diagnosticar diabetes, enfermedades, dislipidemias u obesidad. Como le dije, esto se hizo, ¿no?
es enfocado en la detección de pares con entornos limitados. Y miren acá las 3 pruebas POC que utilizaron para este tipo de evaluación. Para la creatinina, para la hemoglobina glicosilada y para el colesterol, ¿ya? Ellos encontraron estos hallazgos de prevalencia, por ejemplo, por sexo o de prevalencia relacionados según la localización, ¿no? Vemos por enfermedades son más prevalentes en Hispana y viceversa. Alguna eficacia estadística, probablemente menos de lo que ellos buscaron, comparando ambos grupos, entre el sexo masculino y femenino, los porcentajes de enfermedades no transmisibles que ellos encontraron en su estudio. Igual describen las limitaciones. Más de 2.100 participantes en este estudio. Al final ellos demuestran una alta carga de enfermedad crónica en zonas urbanas y rurales de Haití. La diabetes y dislipidemia no tratadas pueden tener un impacto mayor en la morbilidad y mortalidad. Estas pruebas en el punto de atención pueden ser una herramienta importante para tratar de obtener el diagnóstico rápido en ellos y al final inclusive se le dé una educación inmediata a los pacientes porque con ellos mismos trataban de interpretar los resultados, ¿no? Ellos al final es que este modelo, este diseño y la resolución de problemas que presentaron permitan una definición de la detección potencial de enfermedades crónicas en todo el mundo. Es, por ejemplo, una recomendación. Otra estrategia que encontré interesante es la que lucha por el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Como saben, pues, cómo más se comporta el cáncer de cuello uterino en los diferentes continentes. Y miren, en África, pues, la prevalencia de esta enfermedad es enorme, ¿no? 9 a 10 mujeres que mueren de cáncer de cuello uterino en países de bajos y medios ingresos. 9 de cada 10 mujeres, imagínense. Varios temas relacionados, obviamente, a esto. La manera como piensa nuestra población, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. En este programa de acceso global cáncer de cuello uterino hay un llamado al mundial para, por ejemplo, los objetivos propuestos de prevención y ellos ponen una estrategia 90-90. 90% de las mujeres menores de 15 años deberían ser vacunadas, 90% deberían realizarse una prueba para descartar entre estos grupos. 90% de mujeres deberían hacer tratamiento en el caso de lesiones precoces. Vacunación, tratamiento son los ejes centrales, por ejemplo, de respuesta. El acceso, en definitiva, de pruebas de atención del paciente, pues se ha visto en varios estudios, ¿no? En esta gran revisión que hizo Lancet en marzo del 2018, hablan de, por ejemplo, como en África, algunas ONG de intervenir, ¿no? Por ejemplo, acá como con un aparatito que ustedes ven aquí, chiquito, hacen el recuento de CD4, ¿no? Para que los pacientes con diagnóstico de VIH rápidamente puedan tener acceso a un tratamiento, monitorizar cómo va el mismo, ¿no? El 92% de sus resultados se entregaron con 4% en un laboratorio central en el mismo día para procesarse. Y la concordancia en el laboratorio era del 95%. Muy bien. Quisiera mencionar que parte de mi responsabilidad también es hacer visible estas enfermedades. Yo el año pasado, en plena, tuve el honor de publicar mi primer libro que se llama La diabetes en la medicina de laboratorio. Y justo es una trilogía, porque el otro ya lo estoy diciendo que va a ser enfermedades cardiovasculares y el próximo año sacaré uno de la enfermedad renal. Y todos en el contexto de la medicina de laboratorio, donde articulo la enfermedad y lo que hacemos, qué estrategias pudiéramos utilizar para diagnosticar obviamente estas enfermedades. En el caso de la diabetes, la prediabetes, ¿no? Entonces nosotros con nuestra experiencia donde estemos, podemos poner también y escribir artículos o libros, ¿no? Con nuestra experiencia, porque va a servir que los otros profesionales de la salud y de la comunidad puedan entender un poco de estas enfermedades. Ya a nivel mundial, independientemente de los temas relacionados a específica con los test de laboratorio,
A nivel mundial se trabaja una estrategia de 5x5. Antes era una estrategia de 4x4. Diferencia, vamos a ver las enfermedades que actualmente están dando. Enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria. Esas eran las 4, pero han agregado condiciones mentales cínicas. Se dice que 1 de 3 personas sufre de una enfermedad, tiene algún daño que ha tenido neurológico, un problema al sistema nervioso. 1 de cada 3, no es poco. Entonces le agregan esto y el 4x4 promueve 5, ¿no? Y como factores de riesgo de los canales de dieta no saludable, consumo de alcohol, consumo de tabaco, inactividad física, adicionan contaminación del aire. Y ahí la estrategia de por 4 que se ha hecho por años para ver el manejo de enfermedades se transforma en 5x5. Y por último, se enfocan con algunos temas puntuales para tratar de luchar las enfermedades de un abordaje oportuno. Ellos mencionan claramente que es oportunidad para que el mundo se reconstruya mejor a raíz de la secuencia de todo lo que está pasando con la pandemia. Existe una oportunidad y los compromisos sobre estas 5 enfermedades, pero hay que prestar atención, tener mejor información de aquellas personas que tienen menos de 30 años y más de 70 y que tienen enfermedades posibles. También aborda muy importante que se llama multimorbilidad, un concepto que hay que comenzar presente, aquellas personas que no viven con una sola enfermedad no transmisible, sino con varias, ¿no? Y que al final estas personas van a tener obviamente un mayor impacto. Y por último, se relacionan con enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, diabetes con tuberculosis, y así sucesivamente, en las cuales se pueden compartir también soluciones comunes. Hay muchas iniciativas globales, por ejemplo, tratar de intervenir de manera sustancial, y ahí estamos luchando contra el complejo de la industrializada, desafío. Acá hay un libro muy interesante que encontré en países con bajos ingresos. Y un documental que a mí me gustó mucho llamado El Susto, donde ellos en México lamentablemente la diabetes se desbordó y luchan para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Es un tema interesante, vean este documental, se los recomiendo. Y muy bien, menciono que tenemos que ser propositivos por parte fundamental de nuestro quehacer. El 15 de enero, hace poco, 2021, yo he lanzado una iniciativa que actualmente ya se va a publicar en medios de alto impacto relacionados a la salud en nuestro país. Esperemos que tenga acogida, donde básicamente digo, así como el sistema electoral tiene la franja electoral para que los candidatos hablen de sus propuestas, financiado por el gobierno, mira, 77 millones, por ejemplo, es un monto destinado para este fin en el Perú. ¿Por qué no hacemos una franja también para la salud que pueda permitir, por ejemplo, en este periodo 2001, COVID, las vacunas, el impacto de las olas, y ya dejar esto legislado para el 2022 se pueda continuar de repente con las enfermedades no transmisibles? Y acá apunto en relación a las enfermedades, lo que les he mencionado, los ejes por 5, ¿no? El público que sería y cómo esto debería transmitirse. Entonces son iniciativas y que no sabe dónde podría terminar acogiendo. Igual el mundo se preocupan por mejorar el mensaje, ¿no? Miren, los pacientes tienen enfermedades no transmisibles. No por nosotros, tenemos a nosotros mismos. No quiero elegir entre vender mi casa y cuidar mi salud. Me gustaría que mi historia pudiera ser escuchada por el gobierno de mi país. Entonces estas personas tienen mucho conocimiento y poder y su experiencia puede contribuir a sumar en las diferentes estrategias. Nuestra visión, nuestra voz, eso. Y por último, para terminar y tratar de cerrar este viaje por todo este contexto, es que el impacto de estas enfermedades, como dije, afecta principalmente a las personas jóvenes y a estas personas que mueren precozmente, menos de 70 años.
57% de las personas diagnosticadas con cáncer tienen que dejar o cambiar de puesto. 50% de las personas que sobreviven a un accidente queda desempleada después de un año. Es enorme. La economía se afecta de manera sustancial. Entonces, luchando contra el octavo objetivo de desarrollo, trabajo decente y crecimiento económico, debemos darnos a través de un llamamiento para un enfoque integrado. Miren cómo personas menores de 60, ¿no? Es enorme el impacto en la gente joven. Y es nuestra responsabilidad hacer un llamado para el diagnóstico precoz. Yo creo que debemos enfocarnos. Y de esta manera aterrizamos otra vez en la Tierra con nuestro dron, pero de mano con nuestras muestras, con nuestros pacientes y buscando ideas de nosotros como profesionales para mejorar esta realidad. Muchas gracias.